La radio se hace con vos, dice la locutora oficial, y a falta de 20 minutos para el mediodía en todo el territorio de la República Argentina, recibimos a nuestro médico amigo, el doctor Luciano Juárez, quien seguramente ustedes ya están viendo en pantalla, quien viene con su micro de salud y bienestar, pero que viene con una invitada muy especial. Buen día, Luciana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fabio, ¿cómo estás? Buen día a la audiencia. Bien, bueno, estamos en contacto vía telefónica, y a quien le agradecemos por la nota, con la doctora Virginia Sicao. Virginia Sicao, buen día, Virginia, ¿cómo le va? Fabio Márquez le habla de Radio Ciudad de Noya. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, Fabio, ¿cómo te va? Hola, Luciano, un gusto encontrarte por acá. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Virginia, ¿puede contarnos usted su especialidad? Sí, cómo no. Yo soy médica hematóloga, recibida en la Universidad Nacional de Rosario. Estoy viviendo ya hace unos años en Victoria y conozco su bonita ciudad porque viajo desde hace un tiempo, ya hace más de un año y medio casi, que voy a lo del Chule hacer consultorio, y ahora felizmente estoy en el Hospital Público San Blas. Bien, antes de comenzar con la entrevista, a cual el doctor seguramente Luciano Juárez le va a hacer algunas preguntas, van a comentar temas importantes. ¿Usted está trabajando en calidad de médica hematóloga en el Hospital San Blas o en calidad de médica clínica? Cuéntenos un poquito. En calidad de hematóloga en el Hospital San Blas. Ah, bien, no sabíamos que teníamos ese, la verdad que muy alegres y contentos, ¿no es cierto?, de contar con una hematóloga de la ciudad de Paraná, y que también, como usted dice, viene al consultorio integral del Chule Villarroel y está atendiendo. ¿Qué días atiende acá usted en la ciudad particular, doctora? Los días lunes atiendo de forma particular una vez al mes, y en el hospital también voy los lunes, pero hago cada 15 días. Bien, antes de arrancar la consulta propiamente dicha, o la nota propiamente dicha técnica, que seguramente va a estar a cargo del doctor Luciano Juárez, yo quiero que nos cuente, para los que no sabemos, y seguramente un montón de oyentes, ¿qué es un médico hematólogo? Bueno, ante nada le quiero agradecer por esta vía al doctor Luciano Juárez, que él hizo mucho para que yo ingresara a trabajar al hospital, y es un gran colega, y también respeto y destaco su amorosidad para con los pacientes y el compromiso profesional que tiene el doctor Juárez para con ellos, ya que en estos tiempos de que andamos todos un poco como locos, él se detiene a ver a sus pacientes y hacer las interconsultas y derivar, y eso es para agradecer y hacerlo notar. Bien, bien. Gracias por tus palabras. Estoy acá escuchando. No digo otra cosa que mi humilde percepción. ¿Qué es la hematología? Es una especialidad que se dedica a estudiar las enfermedades de la sangre, desde lo más simple hasta lo más complejo que podamos encontrar. ¿Qué es lo más simple para la hematología, o lo más común que por ahí podemos ver? Son las anemias. Eso que uno tiene como, tengo pocos glóbulos rojos, doctora. Bueno, esas son las anemias. Que bueno, que obviamente que varían a lo largo de la vida, las causalidades, no es lo mismo en los niños, en las mujeres, en los varones, cambian las causas y cambian los tratamientos. Ahí está, justamente, perdón, sí, justamente sí. Ahí me das el pie para preguntar en relación a las anemias, ¿en qué población es más observable el cuadro de anemia? Y mira, yo primero niños, población pediátrica no hago, porque eso es otra especialidad, digamos, son pediatras que después se especializaron en hematología, así que yo me voy a focalizar en edad de adolescentes
y adultos mayores. Mira, por lo general las causas en las mujeres en edad reproductiva, la causa más común es las menstruaciones, por ejemplo, son los déficits de hierro que provocan las menstruaciones tan abundantes. Después también son los trastornos nutricionales en toda la población adulta joven. Y ya en los varones, un varón con anemia es un paciente para estudiar, porque generalmente hay que descartar causas colónicas. Eso en cuanto a los déficits de hierro. Después están las famosas talasemias o anemias del Mediterráneo, que son las anemias que uno hereda por su ascendencia europea, por lo general. Después tenemos las anemias macrocíticas, que son las de los glóbulos rojos grandes, y ahí ya tampoco el tratamiento es con hierro, sino con otra medicación, que se miran por microscopio. Todas estas celularidades las podemos ver los hematólogos a través del microscopio, y a través de la forma de estos glóbulos rojos determinar qué puede llegar a ser. Más o menos un pantallazo por ahí, simple. Sí, lo nuestro nunca es para que la gente salga ya con título. Con título y qué es lo que tiene que tomar ni nada, porque si no nos estamos boicoteando solo. Pero es por lo menos para que tengan una visión y saber cuándo consultar y esas cosas. Entonces por eso siempre tratamos de orientarla un poquito a la gente, ¿viste? Vamos bien, no estamos tan desorientados. Bien. No. Aparte tampoco los pacientes vienen al consultorio con temor a las transfusiones, y bueno, alertar y decir, quédense tranquilos, que no todos los pacientes necesitan transfusión de glóbulos rojos, pero en el caso que se requieran, hoy cambió muchísimo. Son sumamente seguras, se hacen sin ningún tipo de problema. Así que no se preocupen. Doctora Virginia, ¿y cuál es el plurito o el prejuicio que tiene un paciente al no querer hacerse una transfusión? O sea, ¿cuál es este mito social o urbano que puede haber detrás de, o ya no se encuentra eso, ya el paciente lo acepta? No, miren, ya no, digamos, antes al principio de cuando yo hacía la residencia hace muchos años, uno por ahí escuchaba, doctora, ¿me puede pasar algo? Cuando me pueden pasar alguna enfermedad mientras que me estoy transfundiendo. Eso es tan lejano, porque ya nadie dice eso, porque, digamos, ese mito nos olvidamos, por suerte, porque ha mejorado muchísimo la hemoterapia. Lo que tienen miedo por ahí es, doctora, no me va a hacer bien, me va a molestar el cuerpo. O sea, el tema de las enfermedades que podían haber llegado con las transfusiones ya no. Ahora más que nada es el temor a que les haga mal. Claro. Pero no, eso les explico bien y se quedan tranquilos, y después lo único que dicen, doctora, salí de ahí y me siento re bien, yo ya no me agito al caminar, no me falta el aire, claro, porque le faltaba los glóbulos rojos, pobre. Bueno, y en cuanto a la terapéutica, doctora, que estábamos hablando, bueno, una de las patas de la terapéutica de las anemias sería las transfusionales, y las otras patas de tratamiento. Y por suerte tenemos un montón. Primero, como les dije, ver de qué se trata la anemia, determinar cuál es el déficit, si el déficit es del hierro, si el déficit es del ácido fólico, si el déficit es de la vitamina B12. Entonces, de acuerdo a cuál es el déficit, tenemos medicación vía oral, vía endovenosa, vía inyectable. Cuando digo vía endovenosa es la que va como el suerito, ¿vio? A través del brazo, y la vía inyectable es como cuando nos ponían un corticoide en la cola. Intramuscular. Hay un montón de terapéuticas. Perfecto. Y en cuanto a esto que vos estás contando ahora, por ejemplo, de si es déficit de hierro, si es déficit de ácido fólico, todo, nosotros acá en la estructura sanitaria nogoyaense, ¿tenemos cómo determinarlo a eso? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Con un laboratorio simple, un hemograma simple,
con un pedido de pequeñas cosas se puede terminar sin problemas. Ahora bien, cuando las cuestiones por ahí son un poquito más complejas, y bueno, por ahí se tienen que pedir otras cosas que a lo mejor los laboratorios de la localidad no los puedan llegar a hacer, pero quizás también se los puedan trasladar las muestras, pero sí se pueden realizar muchas cuestiones. Si ya hablamos de cuestiones oncológicas, es ya más complejo y ya hay que ver otras cosas, pero en una primera instancia en Aboyá está sin ningún tipo de problema para poder diagnosticar un tipo de anemia. Doctora, bajo su percepción o su estadística, lo que usted ha podido recabar, ¿a qué se debe la anemia? Seguramente debe responder a varios factores, pero ¿hay un factor en alimentación? ¿Hay un factor de hábito? ¿Hay un factor cultural? Cuéntenos un poquito, digamos, qué es lo que ha encontrado usted. Y mire, como le decía, en las mujeres, las mujeres en edad reproductiva, lo que más se ve son las menstruaciones abundantes. Esas menstruaciones que las mujeres no pueden controlar, entonces pobre todo el hierro que ingieren a través de la alimentación, o ya mismo con el tratamiento con hierro por boca, lo pierden en cada regla, en cada periodo menstrual. Pero con un buen tratamiento ginecológico eso se resuelve. Digamos, en hematología, y como todas las especialidades médicas, se trabaja interdisciplinariamente. Pero bueno, no es lo mismo una mujer joven que, por ejemplo, una mujer adulta o con alguna otra enfermedad que limite la cuestión alimenticia, entonces eso va a hacer ingerir poco hierro. O un varón de 50, 60 años con un déficit de hierro, ya ahí hay que estudiar otras cuestiones, hacerle colonoscopía para descartar algunas cuestiones colónicas que pueden estar generando un déficit de hierro. ¿Y siempre la anemia responde a una hemorragia, a una metrorragia, o puede presentarse en alguien que no tiene síntomas de sangrado también? No, por supuesto, ahí estamos los hematólogos, porque si no fuera simple, las causas pueden ser diversas. Entonces un paciente, de hecho con Luciano tenemos varios pacientes en común, pacientes con anemias que no se les ubica por dónde pierden sangre, y bueno, es una tarea ardua, pero generalmente se llega al diagnóstico y podemos tratar a los pacientes. Hay que realizar una pequeña investigación, si vale la palabra, para justamente, como decía la doctora, buscar la causa, porque si no nunca vamos a llegar al porqué de ese cuadro de anemia, como vos bien lo decías o bien preguntabas, ¿no? Porque puede ser por déficit de la ingesta, ponerle de hierro, pero también puede ser un error, no solo por la pérdida o porque no se esté generando los glóbulos rojos. Eso, claro. Por eso tiene más que ver con bueno, ya ahí, claro. Con la y ya también ahí tenemos que empezar a hablar de otras enfermedades, claro. Porque las anemias pueden venir por pérdida, por déficit de ingesta, o ahí entramos en otro mundo hematológico que ya es más un mundo oncológico, ¿no? Claro. De déficit de glóbulos rojos, ¿por qué? ¿Por qué bajan los glóbulos rojos? ¿Por qué bajan los glóbulos blancos? ¿Por qué bajan las plaquetas? Y ahí lo que hay que ver, en vez de ir a ver la pérdida de sangre o el déficit nutricional, es ir a ver la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, y ver por qué está funcionando mal, si está funcionando mal. Eso se hace a través de una punción de médula, que la hago yo también. Que a veces no bajan solamente, Fabio, porque a veces también suben. A veces vos podés tener cuadros en los cuales le pedimos un laboratorio y la función de la médula está alterada y produce de más. Entonces vos estás con los glóbulos blancos muy altos, por ejemplo. Entonces vos decís, yo ponele, acá hay algo que me escapa a mí porque está el paciente con demasiados glóbulos blancos, cosa que no es normal. Por ejemplo, o plaquetas, por decirte algo. Entonces tengo que decirle, a ver, esto no es para nosotros, esto es para la doctora, claro, que ella se va a encargar de ver los famosos mieloproliferativos crónicos. Exacto. Que eso es otro mundo de la hematología
que, como dice el doctor Luciano, que tiene grande cantidad de glóbulos rojos, grandes cantidades de plaquetas, y eso, igualmente lo bueno es que ya no todo se diagnostica por punción de médula ósea, sino hay enfermedades que se pueden diagnosticar a través de una extracción de sangre del brazo, como si uno se va a hacer un hemograma. Claro. Y podemos llegar a diagnósticos. Claro. Usted sabe que, digamos, nosotros tratamos de hacer un micro en donde le contamos a la gente, donde el doctor le cuenta y sus invitados le cuentan a la gente la medicina de manera simple, para tomar cierta profilaxis, ¿no? Pues siempre ante la duda consulte a su médico, eso es importantísimo, ¿no? Sí. Pero usted sabe, Doc, que me ha pasado, no se lo he contado, no lo hemos hablado con el doctor Luciano Juárez, pero relacionado con el tema, usted que es hematóloga, con el tema de la hemorragia. Y una situación específica, no por mí, sino porque lo he hablado con algunos varones. Hay ciertos alimentos, ustedes cuéntenle mejor, ustedes sabrán muy bien lo que es la melena, ¿no es cierto? Lo que es, o la hemorragia digestiva baja, ¿no es cierto? Y en el color de la materia fecal. Y hay ciertos alimentos, y usted sabe que seguramente lo sabrán ustedes, pero especialmente para quienes nos están escuchando, el vino tinto tiñe la materia fecal de una manera que, si no lo sabés, pensás que tenés una hemorragia digestiva baja, Doc. Es una nimiedad por ahí lo que estoy contando, pero hay algunas cosas. ¿Por qué lo fundamento? Porque siempre hay que ver al médico. No siempre cuando uno tiene un síntoma está al borde de la muerte, y no siempre cuando uno se siente muy vital está con una salud al 100%, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Siempre hay estudios muy simples que se pueden hacer con el médico de cabecera, que cuando uno ve la materia fecal media dudosa, pues, tiene que ir al médico más cercano a su domicilio, al médico que más confianza le tienen, y le comentarle esto. El médico va a saber qué estudio pedirle. Por lo general, Luciano, vos me corregirás, una sangre oculta en materia fecal es un estudio simple que se puede realizar. Y el paciente que pierde sangre por materia fecal de forma importante se da cuenta. Eso se quedan tranquilos los pacientes, porque el que pierde sangre de forma hemorrágica va a haber una materia fecal negra, oscura, con mucho olor. Eso los médicos le decimos melena. Claro. Y ahí el paciente se da cuenta que está perdiendo sangre. Y si tienen dudas, consulten al médico más cercano, porque puede ser que pierdan poquita sangre, pueden ser que tengan hemorroides también, no solamente la alimentación, sino que tengan hemorroides y que por eso pierdan sangre, o puede ser ya una cuestión un poquito más complicada, y con una endoscopía, una colonoscopía nos podemos dar fácilmente cuenta. Una cosita, perdóname, que voy a meter la cuchara. Está bien. Esto se lo transmito a la población en general, que creo que tiene que ver, que viene por acá lo que dijo la doctora, concurran al médico y todo. A ver, nosotros, y hablo de los médicos en general, ya estamos muy acostumbrados a ver a los pacientes y revisarlos y todo. Entonces yo lo que voy es que tienen que vencer el pudor y concurrir y contarnos qué es lo que nos pasa, porque muchas veces nos sucede, y en esto a Virginia también le debe pasar, de que vienen los pacientes y cuando vos haces la anamnesis, cuando vos haces la consulta del paciente y lo interrogás y todo, te encontrás con que el paciente ha pasado tal vez un año con síntomas y no consultó. Claro. Y un es año muy común de los varones. Sobre eso. todo, sí, justamente. Eso bueno, ustedes... Los varones son muy... No les gusta ir a los médicos, los varones ponen mucha resistencia y hay que animarse más. Porque bueno, a ver, en la medida en la que uno agarra antes, las cosas siempre son mejores. Para los dos, para la doctora y para Luciano Juárez, estamos conversando con una médica hematóloga que está trabajando acá en la ciudad de Nueva York, es la doctora Virginia Sicao. Usted, doctora, habló de hemorroides, un tema tabú también para el varón y la mujer, me parece más para el varón que la mujer. Y el doctor Luciano Juárez decía, uno se encuentra la anamnesis en el análisis clínico que quizás hace un año el paciente está con una patología y por cierto pudor, plurito, no lo trata.
¿qué consecuencias puede tener un sangrado por hemorroides? ¿Puede ser que una persona le produzca una anemia? ¿Puede ser que esa pequeña situación produzca un elevado número de glóbulos blancos y uno piense que tenga una infección? ¿Qué consecuencia secundaria puede tener una hemorroide no tratada por plurito, por ejemplo? Y a lo largo del tiempo, unas hemorroides que sangran pueden perfectamente generar una anemia, y lo digo por conocimiento como hematóloga, con requerimiento transfusional a lo largo. Viste que por eso. Yo perdón que meta la cuchara de vuelta, Virginia, vos porque no lo estás viendo acá en vivo a Fabio, y que hizo una cara como, viste, como de sorpresa, porque uno pensaría habitualmente que vos decís, nada, por hemorroide no podés tener anemia, y vos sabés que lo vemos, no es lo más habitual, pero se ve pacientes que han necesitado requerimiento transfusional por tener una o hemorroide sangrante de tiempo, sí, pero que es raro, sí, pero pasa. Mira, yo la otra vez tuve un paciente de joven de 36 años con un síndrome anémico. Cuando decimos los médicos síndrome anémico, me estoy refiriendo a no solamente un laboratorio de anemia, sino a clínica asociada, cansancio, astenia, disnea, bueno, a cuestiones médicas que lo asociamos. Y cuando veo el laboratorio tenía requerimiento transfusional. Cuando le hago el interrogatorio, así es que tenía hemorroides sangrantes, y terminó operado, y el paciente le cambió la vida. Claro, se le fue la anemia. Sí. Salimos para otra partecita de lo que la doctora es habitual también en ella, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, nosotros tenemos pacientes que tienen por patología, por ejemplo, coronaria, o por patología en el corazón, por ejemplo, una fibrilación, nosotros los tenemos que anticoagular, ¿no es cierto? En esos casos, los requerimientos de paciente con anticoagulación, doctora, esto que tiene que ver con la especialidad tuya, ¿se los puede controlar luego ya? ¿Cuáles son los tratamientos en general que se pueden hacer? Por supuesto. Digamos, el mundo de la anticoagulación cambió un montón en los últimos 10 años con la llegada de los nuevos anticoagulantes orales, como la Pixaban, el Rivaroxaban, el Dabigatran, y los viejos anticoagulantes orales como el acenocomarol. Tanto el acenocomarol como los nuevos anticoagulantes orales pueden ser utilizados con tranquilidad en la ciudad de Nogoyá y pueden ser controlados por mí sin ningún tipo de problema. Yo sabía que los pacientes antes tenían que viajar hasta Paraná y eso complicaba bastante, y yo ahora los controlo y andan súper bien, y la verdad es que los controles, al no tener que ser tan seguiditos, no tienen ningún problema de hacerlos ahí en Nogoyá. Doctora, la escuchamos atentamente. Por ahí, para nuestros oyentes, siempre concurrir al médico, lo aclaramos, pero usted habló de ciertos síntomas que son transversales a muchas patologías de la anemia. Usted dijo cansancio. ¿Cuándo debemos, pero no para autodiagnosticarnos si tenemos anemia, sino cuándo no es normal que uno esté cansado? ¿Cuándo no es normal que a uno le falte el aire? ¿Cuándo tenemos que prender las antenitas de vinil, dijo el Chapulín Colorado, y concurrir a un médico, digamos, y ya que no sea algo normal y rutinario para nosotros? Mire, y en este mundo donde andamos tan acelerados y tan cansados, es difícil que la población se dé cuenta. Generalmente, más allá del cansancio que podemos tener la gran mayoría de las personas, es una palidez. Ellos se ven con una palidez extrema, con mucho cansancio, y te refieren que este cansancio es distinto a los otros, que además de sentirse cansados, se sienten agitados, como les cuesta respirar, como que las actividades cotidianas que antes realizaban naturalmente, normalmente, ahora las hacen con una mayor dificultad. Y obviamente, de acuerdo a la severidad de esta anemia, distinta va a ser la sintomatología.
pero con una consulta con el hematólogo, con su médico de cabecera, simplemente con un análisis se puede resolver. Virginia. Hola, Virginia. Sí, Como, sí. como yo sé, y Fabio también lo sabe, porque lo habíamos hablado un ratito antes, que estás con tus tiempos muy acotados, te vamos a ir dando las gracias por el tiempo que nos has brindado. Esperamos a la gente en general haber aportado un granito de arena para la orientación en salud a la gente. Recordarles que consulten a su médico de cabecera, a mí, a vos o a el que ellos consideren que sea de cabecera. La doctora Virginia está trabajando en el hospital, trabaja también, como dijimos ahí, en los consultorios del doctor Villarruel. Tiene unas buenas formas para tratar a la gente, así que se van a sentir muy acogidos con su forma de ser. Así que, Virginia, de mi parte, muchísimas gracias por el tiempo brindado. Bueno, muchas gracias a los dos por la oportunidad. Y esto es importante para los nogoyenses. Saber que en Nogoyá se pueden atender perfectamente por la especialidad de hematología y que los espero, que estoy contenta de trabajar en su ciudad y bueno, les mando un beso enorme a todos. Muchísimas gracias, doctora, y bueno, seguramente en algún momento seguiremos en contacto, porque para nosotros es una novedad tener una hematóloga en el sistema de salud pública de la ciudad de Nogoyá, y bueno, bienvenida de parte de la radio, la bienvenida oficial. Agradezco también al doctor Elías, el director del hospital, que también hizo las gestiones pertinentes para mi ingreso al hospital. Muchas gracias, doctor, y seguiremos en contacto. Que tengan buen día, hasta luego. Hasta luego. Bien, excelente nota ha traído el doctor Luciano. Lo único que me quedó a mí es que yo nací con anemia. Yo nací cansado, ¿viste? Nací con... Pero bueno, hay gente que nació... Como yo que nací con sed. Claro. A veces pasa. Buena nota, Lucho. ¿Viste? No te pierdas.